Buenas noches. Es un placer vernos, conectarnos y tener la visita de un hermano que vive pues muy al norte, que es Natán, pero creo que pronunciando es Nathan. ¿Sí? Un gusto, hermano, conocerte a través de nuestro hermano Segovia, Andrés, quien nos ha comentado un poco de ti. Que más adelante vamos a tener el privilegio de escuchar un poquito más de ti, saber, pero dar la bienvenida. Hoy estamos conectados muy poco, honestamente me entristece, pero hay dos iglesias que estamos hoy unidos. Aposento Alto, saludo ahí a la familia de Efraín, que está sentado, me gusta levantando la mano, y está Julian, ¿no? Julian, igual un gusto verte. Entonces ya hay dos. Está Cosme, un saludo igual. Ana Belén, Daniel, Inosa y Beverly. Y bueno, aquí Renzi me acompaña con su familia igual. Es un placer verlos a todos y también estamos por Facebook. Un saludo igual a todos los que nos ven. ¿Qué te parece si empezamos cantando una reunión de jóvenes? Decimos alegrarnos y decir, ahora es tiempo de alabar a Dios. Ahora es tiempo de alabar a Dios. En la presencia del Consolador. Concéntrate en Él y empieza a cantar. Tu presencia con poder descenderá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El amor es la alabanza de su pueblo. Se goza al oír nuestro clamor. Concéntrate en Él y empieza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es tiempo de alabar. Dejemos el tiempo, el Espíritu Santo guiando nuestro corazón, nuestra mente, para recibir también palabra de Dios. ¿Te parece si encomendamos este momento a nuestro Dios? Oremos. Amado Padre Celestial, una vez más, agradecidos en tu voluntad poder estar conectados y ver cómo unos jóvenes estamos hoy reunidos para escuchar tu palabra. Necesitamos de ti en estos tiempos tan difíciles que el enemigo hace también tambalear nuestra fe y bueno, el único socorro y fortaleza la tenemos en ti, confiando día a día y vemos tu mano poderosa en el cuidado para con nosotros, en las bendiciones que nos das al dar la vida, al dar el sustento, al dar el techo, el abrigo. Y estamos muy agradecidos de decir, ahora es tiempo de alabar a Dios, tener este momento contigo. Una vez más, agradecidos por las vidas que están conectados, escuchando tu palabra hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Cuando nos hemos preguntado quién nos separará de Dios, pues hay una pregunta, ¿no? ¿Quién? La respuesta es tan fácil y clara. Todo aquel que confía en Cristo como su Salvador, que nadie, ¿no? Es Jesús la roca fiel es Dios. Es Jesús la roca fiel es Dios, eterno pues es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él. Te confiaré, te confiaré. Es Jesús la roca fiel es Dios, eterno pues es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él. Te confiaré.
confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? Su aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor, ¿quién podrá? Es Jesús, la roca que es Dios, eterno persiste, mi fe está en él, mi alma siempre a él, te confiaré. Es Jesús, la roca fiel es Dios, eterno pues es él, mi fe está en él, mi alma siempre a él, te confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? Tribulación o dolor, angustia, temor, ¿quién podrá? Nadie, ¿no? Amén por eso, ¿no? Nadie va a poder separarnos de esa seguridad que tenemos en nuestro Jesús. Bueno, quizás has tenido un momento de aflicción, de dolor, en el tiempo de vida que tú llevabas antiguamente, ¿no? Y el haber conocido, Él cambió nuestra tristeza en alegría, dice esta canción, uno de sus versos. ¿Quién es la voz? Él es la voz de mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida en su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida en su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida en su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo que vuelva a
mi corazón. Amén por eso, igual. En esta noche, antes de dar paso al tiempo a nuestro hermano Nectan, y bueno, voy a pedirle a Andrés que vaya preparando algo para introducirlo como un pequeño, podríamos decir, testimonio o biografía de él, para que lo conozcamos. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. Oh, sentimiento más precioso que tiene el Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, amén. Aleluya, 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 aleluya. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, amén. Yo cantaré, yo alabaré, y sé que nadie me podrá apartar del amor de Jesús. Y sé que nadie me podrá apartar de él. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo viviré. Quiero elevar mi alma a tu presencia santa. Cada nueva mañana tu verdad entrega para escuchar tu voz que guiará mi vida, para sentir tu mano dirigiendo la mía. Hazme oír, Señor, tu misericordia. Hazme ver el camino donde quiera que vaya. Dirige tú mi vida, alumbra las veredas. Y cante mi corazón, nuevas son cada mañana. Que cada nuevo día, Señor, con tu palabra conduzcas mis acciones, mis dichos y miradas, que seas hoy y siempre mi gratitud y honra, porque a ti, Señor, he elevado mi alma. Bien, así que este tiempo de alabar a Dios es muy grato. Y bueno, le daremos un tiempo de palabra a Andrés y ahí a Nathan para poder introducir. Así que, hermano Andrés. ¿Ya? ¿Me escuchan? Bien, muy buenas noches. Es un gusto tener a Natán con nosotros esta noche. Natán es parte de mi vida, aunque él no lo sepa. Sus abuelos, misioneros americanos en México, tenían a cargo un campamento donde pasé mi adolescencia y parte de mi juventud, creciendo y aprendiendo del Señor. Su papá y su mamá, dos siervos del Señor también, impactaron mi vida de joven, de adolescente. Y a Natán, pues lo cargué de bebé, como a muchos de ustedes también aquí en Bolivia.
y de niño, de adolescente, y creo que no lo volví a ver hasta ahora en Facebook. Entonces, he tenido la oportunidad de ver algo de él en Facebook, en YouTube, y de cómo el Señor lo está utilizando. Así que, Natán, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido virtualmente a Bolivia. Te mando un abrazo, mucho, mucho cariño como siempre, y tienes el tiempo para compartir con nosotros. Gracias, gracias Andrés. Y lástima que es virtual porque me hubiera gustado estar ahí en el cuarto donde estaban tocando la guitarra y los instrumentos porque suena bien por Zoom, entonces me imagino que ahí en vivo hubiera sonado todavía mejor. Entonces, lástima que no se pierde un poquito ahí cuando estamos virtualmente la intensidad de la música, la alegría con la que están tocando, pero bueno, me da gusto acompañarlos hoy. Como decía Andrés, tenemos mucha historia en nuestras familias y gracias a Dios por esta oportunidad de reconectar y ver lo que Dios está haciendo allá en Bolivia. Mi cuñado es de Bolivia, el esposo de Karen, mi hermana es de Bolivia, se me olvidó decirte eso, Andrés. De hecho, y nunca he estado ahí, pero bueno, tenemos esa conexión en la familia a Bolivia, entonces a ver si un día Dios nos da la oportunidad de visitar y ver en persona ahí lo que Dios está haciendo. Es un gusto y estaba platicando un poquito con Andrés sobre el tema de hoy. Me comentaba que podíamos hablar sobre apologética y en particular sobre la verdad y la verdad relativa y cómo es que hoy en día es probablemente esta la batalla más grande, creo yo, que la iglesia está enfrentando y que va a estar enfrentando en los próximos años. La manera de hacer declaraciones en este mundo sobre qué es lo que es cierto y qué es lo que es falso. Eso no es popular y eso a nadie le gusta y crea controversia y crea tensión y entonces por lo regular tratamos de evadir eso y políticamente no es correcto hablar de una verdad absoluta. Entonces quería repasar con ustedes algunos de estos principios y no sé si va a haber tiempo de preguntas, pero si hay tiempo de preguntas, pues sería bueno, porque así interactuamos un poco, ¿no? Pero la pregunta entonces con la que quería empezar es, ¿qué es el relativismo? Solo para tener este concepto claro, esta definición clara, pensar qué es el relativismo y una manera en la que lo he definido para ustedes, para que sea un poquito más concisa la definición. El relativismo es cuando la verdad se crea, no se descubre. Y lo correcto es decir verdades, no la verdad. Entonces, tienes esta idea de que esa es tu verdad, esta es mi verdad. Y no sé si ustedes están familiarizados con ese tipo de diálogo, pero así suena. Pues, no, esa es tu verdad, ¿no? Eso es cierto para ti, eso no es cierto para mí. Y entonces se genera esta idea de que la verdad, de hecho, no es algo para descubrirse, es algo que nosotros estamos creando a través de nuestras opiniones, a través de nuestras preferencias, que eso es lo que hace que algo sea cierto. Si me gusta, si me conviene, si me beneficia, entonces es verdad. Si no, entonces lo rechazo como una verdad. Y encontramos esto desde Génesis 3. Si recuerdan, en Génesis 3 tenemos a la serpiente con Eva y la gran pregunta que le hace la serpiente, ¿se acuerdan? Es, ¿con qué Dios dijo? Entonces está cuestionando la verdad
o cómo interpretamos la verdad de lo que Dios está diciendo. Es decir, si no me conviene entender lo que es cierto, lo que Dios ha dicho, entonces yo puedo ajustarlo y hacer mis propias adaptaciones a lo que se supone que Dios está comunicándonos. Y entonces, eso lo encontramos desde Génesis 3, es la gran mentira del diablo, es cuestionar la verdad de Dios y hacernos dudar sobre cómo dice Dios las cosas y qué significan las cosas que Dios está diciendo. Y reinterpretarlas de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces, si recuerdan, Eva ve el árbol, ve el fruto y es atractivo, es apetecible y entonces decide hacer su propia verdad. No la verdad de Dios, sino la verdad que ella creía que era que le iba a beneficiar más en ese momento. Y más adelante, si ustedes siguen recorriendo toda la historia bíblica, van a encontrar esta idea del relativismo como en realidad la esencia de lo que es el pecado. El pecado en esencia es buscar autonomía de Dios, buscar independizarnos de Dios y de su verdad para crear la nuestra propia. Y eso es una de las maneras más claras en las que puedes ver qué es lo que es pecado en la Biblia. Y si recuerdan, en Jueces, en el libro de Jueces, hay un tema recurrente en el libro de Jueces que es cada quien hacía lo que bien le parecía. Y eso es justamente lo que Dios juzgaba generación tras generación. Es cada quien hace sus reglas, cada quien decide lo que es bueno para ellos. Y quiero mostrarles otro pasaje en la Biblia donde Jesús mismo confrontó el relativismo en su propio ministerio. Esta historia está en Mateo 21 y en el versículo 23, Mateo 21, 23, van a encontrar este encuentro que tuvo Jesús con los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, que se acercan y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, quiero que noten esta conversación, qué tan interesante es con respecto a cómo Jesús puede discernir la intención del corazón de estos hombres, que es que no era la verdad. O sea, la razón por la que Jesús les hace la pregunta es porque los está confrontando con hacer una declaración absoluta. Ustedes tienen que decir una verdad absoluta sobre mí y sobre Juan el Bautista en particular, sobre de dónde venía lo que él hacía. Y si se dan cuenta, esta discusión que ellos tienen se ve así. Dicen, bueno, si decimos que el poder de Juan venía del cielo, entonces vamos a ser expuestos como hipócritas. Y si decimos que de los hombres, entonces corremos peligro físicamente. Entonces, ellos simplemente están buscando evadir la verdad por conveniencia, por lo que les convenga en el momento. Y lo que les convenía en el momento era no decir nada sobre Juan el Bautista. Entonces pueden ver cómo en el tiempo de Jesús, mucha gente que no estaba interesada en la verdad, estaba interesada en lo que les convenía, lo que era de beneficio para ellos en ese momento. Y es lo mismo que pasa hoy en día en nuestra sociedad. Hoy en día estamos viendo que cuando hablamos con la gente y cuando tenemos conversaciones sobre
la verdad, la gente está más preocupada por lo que les conviene y lo que es de beneficio que lo que es cierto. Y eso va a pasar cuando compartimos el evangelio, porque el evangelio al final del día es algo que te está confrontando con una verdad, pero es una verdad que a lo mejor no te conviene, porque te confronta con tu pecado, te confronta con el hecho que hay un Dios y con el hecho de que hay un juicio y con el hecho que vas a rendir cuentas. Y entonces es más fácil evadir esa verdad y decir, no sé, prefiero no emitir ninguna declaración, ninguna opinión sobre eso. Mejor cada quien con su religión, mejor cada quien con sus creencias. Yo me siento cómodo siendo ateo y tú con tu cristianismo. Y entonces empezamos a tomar estas decisiones basadas simplemente en lo que nos conviene en el momento y no lo que es realmente cierto. Y entonces el reto más grande que tenemos nosotros como cristianos es confrontar a la gente con el hecho de que hay una verdad que existe. Y tú puedes estarla evadiendo, tú puedes estarla esquivando, pero eso no significa que no está ahí y que un día no vas a ser confrontado con ella. Yo puedo decir que la ley de la gravedad no existe y creerlo con todo mi corazón. Eso no cambia el hecho de que si yo salto desde el techo de un edificio, va a haber consecuencias. Entonces, es una realidad externa a nosotros y quiero que traten de entender esto. Esto es muy importante en cuanto al cristianismo y en cuanto a lo que predicamos. Estas son verdades externas a nosotros. No vienen desde adentro. No, nosotros no las estamos inventando. Son realidades que tú no puedes cambiar. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, creas lo que creas. No importa. Son ciertas o son falsas. Y cuando nosotros ayudamos a la gente a entender ese proceso, ese razonamiento, creo que entonces ya estamos avanzando en gran parte con el obstáculo más grande que tenemos como iglesias, que es cada quien con su religión. Cuando se trata de religión es como un buffet. Tú escoges lo que a ti te convenga, tú ármalo como tú quieras. Y entonces, no sé si así dicen en Bolivia, pero en México decimos nos dan el avión. Te dan el avión. Sí, dicen así en Bolivia, Andrés, ¿no? Que te dan el avión, o sea, te dan la razón de lo que sea, nada más por... ¿Sí? No sé si... No dicen eso. Es una expresión de México. Bueno, pero Andrés la conoce. Significa que la gente te da por tu lado, que te dicen que hacía lo que sea y realmente nada más no quieren discutir contigo. Y yo no sé si han tenido ese tipo de conversaciones, pero entonces a lo mejor Bolivia también es un país muy católico, así como México, y entonces está arraigado mucho el catolicismo, es parte de la tradición, y entonces te encuentras mucho con eso. O sea, vas a tener una conversación con alguien que te diga, bueno, lo importante es que amas a Dios, ¿no? Y que estamos buscando a Dios. Cada quien por su lado. Y lo importante es que ames a Dios. Y lo importante es que sea de corazón. Y yo conozco muchas personas que dicen, yo me encomiendo a Dios todos los días y lloro a Dios todos los días. Y entonces hacen parecer como que realmente tú puedes ajustar y combinar y hacer de tu relación con Dios lo que tú quieras. Si tú quieres llamarlo Buda, pues lo llamas Buda. Y si quieres llamarlo Mahoma, lo llamas Mahoma. Y si lo quieres llamar Jesús, pues lo llamas Jesús. Pero lo que tenemos que hacer a la gente entender, y aquí está el principio, es un principio que se llama la ley de la no contradicción. Y este principio es un principio que Aristóteles explicó y desarrolló para mostrar cómo una conversación puede y debe de tener una lógica y un razonamiento detrás. Cuando tú haces una afirmación, cuando tú dices algo, para que
para que se sostenga en su lógica y en su credibilidad. La ley de la no contradicción decía que A y no A no pueden ser ciertos al mismo tiempo y en el mismo sentido. Entonces, hay una contradicción. Si tú tienes dos declaraciones, lo voy a explicar de otra manera, a lo mejor no lo entendieron, pero si tú tienes dos declaraciones que son contrarias, por ejemplo, Dios existe o Dios no existe, esas dos declaraciones no pueden ser ciertas. Ambas. Una de las dos es falsa. En el mismo sentido y al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo de algo que podría sonar como una contradicción, pero no lo es. Dios es uno y Dios es tres. Eso suena como una contradicción, ¿no? Cuando hablamos de la Trinidad suena como una contradicción porque ¿cómo puede ser Dios uno y cómo puede ser Dios tres? Pero lo que tienes que entender es que estás hablando, cuando hablamos de la definición ortodoxa de la Trinidad, estamos hablando de que Dios es uno en un sentido y Dios es tres en otro sentido, no en el mismo sentido. Entonces, Dios es uno en esencia, pero es tres en personas. Entonces, ya estamos dándole una definición clara a qué nos referimos con uno y qué nos referimos con tres. Pero si fuera en el mismo sentido que dijéramos las dos cosas, entonces sería una contradicción. Y eso es lo que no puedes tener. Y cuando tú estás teniendo una conversación con alguien que cree algo diferente a lo que dice la Biblia, por ejemplo, la Biblia dice que hay un solo camino a Dios y que ese camino es a través de Jesucristo y que es a través de poner nuestra fe en Él y lo que Él hizo por nosotros en la cruz y ver su sacrificio como único y suficiente para nuestras vidas y entender que su justicia es lo que nos está ofreciendo a través de la imputación por fe, nos está dando su justicia y nos está quitando nuestra culpabilidad. Cuando vemos que la Biblia está diciendo eso y alguien más viene y dice, no, la salvación también puede ser así, la Biblia dice, no, nada más, esta es la única manera. Entonces, uno de los dos está mintiendo, uno de esos dos declaraciones es falsa. Ahora, quiero ayudarles a ver que no es, hasta este punto, yo no necesariamente le he dicho a esta persona con la que estoy platicando que lo que yo creo es cierto y lo que ellos están creyendo es mentira. Yo solamente les he hecho ver que si estamos diciendo declaraciones contrarias, uno de los dos está creyendo una mentira. Ahora, eso es una buena manera de llevar una conversación con alguien que no está de acuerdo contigo, porque no estás entrando con decirle, estás mal y yo estoy bien y te tengo que convencer de que yo estoy bien y que tú estás mal. Creo que la apologética se desarrolla con pasos más pequeños y con un proceso de entender gradualmente este tipo de razonamiento, en donde primero tenemos que estar de acuerdo en que uno de los dos está mal, porque estamos diciendo cosas contrarias. Y una vez que llegamos a ese punto, entonces sí, tenemos en dónde avanzar, porque ya el relativismo lo pusimos a un lado, el relativismo ya no va a ser un obstáculo a esa conversación. Pero si él se aferra a que no, tú tu verdad y yo la mía, y tú estás en lo correcto para ti y yo estoy con lo correcto para mí, ya no puedes avanzar más que eso. No vas a poder llegar más lejos, porque él ya está creyendo una contradicción, algo que es una falacia, y ya no podemos avanzar. Pero cuando puedes mostrar que de lo que estamos hablando tiene una lógica, tiene un razonamiento detrás y que las implicaciones son enormes, son eternas sobre estas verdades, entonces ya empieza a haber un diálogo, ya puede empezar a haber un punto de partida para tener una conversación que nos lleve al evangelio y a compartir nuestra fe de una manera
que muestre que es una verdad absoluta, que es una verdad externa a nosotros. Yo no te estoy hablando del evangelio porque es una buena idea para mí. Yo no te estoy explicando lo que yo creo, porque lo que yo creo no importa. Yo te estoy explicando lo que sé que es cierto. Y yo no lo inventé, yo no lo establecí. Esto es algo que está escrito fuera de mí. Alguien más lo está revelando y yo solamente lo creo. Y entonces ya empiezas a mostrar que no se trata de opiniones, no se trata de preferencias nada más. Entonces, nada más quiero, para concluir un poco todo esto, y como les decía, si es que tenemos tiempo para hacer unas preguntas y comentarios, solo quiero que piensen un poquito en cómo se ve, unos ejemplos muy concretos de cómo vemos esto en nuestra sociedad. Y uno de los ejemplos más claros donde creo que la mentalidad relativista se está promoviendo y que está infiltrando la manera en que pensamos es a través de simplemente Hollywood y las películas que vemos y el mundo del entretenimiento. Porque una de las frases más comunes que escuchas es sigue tu corazón, ¿no? No es una de las frases más comunes que se repite en películas de Disney, por ejemplo. Sigue tu corazón, lo que hay dentro de ti, eso es lo único que importa, ¿no? Seguir tus propios sueños y tus propias pasiones. Y entonces todos los medios están enseñándonos que lo único que es cierto es lo que viene de adentro de ti. Sabemos que la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. No sigas tu corazón, porque probablemente tu corazón te va a guiar en un camino erróneo. Es justamente el problema. Necesitas una guía externa. Necesitas una ley externa que te guíe, no una interna. O escuchamos, lo importante es que seas feliz. Y yo no sé si en Bolivia tienen el Día de Reyes. ¿Tienen el Día de Reyes para los niños? ¿No existe? ¿Sí? Bueno. Bueno, en México tenemos Día de Reyes. Más o menos. Navidad, ¿no? Tienen Navidad. Navidad, Santa Claus. Existe el 7 de enero de ¿Qué? Reyes. ¿Sí? El 7 de enero es acá de Reyes. Bueno, aquí es 6 de enero. Y esto es algo que aún en las mismas iglesias cristianas es algo que ha sido controversial, pero te muestra qué tan afianzado tenemos esta idea de lo importante es que seas feliz. Porque los papás, aún papás cristianos, que les dicen a sus hijos que los reyes son los que les traen los regalos. Y se aseguran de que crean eso, hasta poniendo huellas ahí en la sala de que van hasta los regalos en la mañana y las marcas de un camello y de un caballo y de un elefante. Y entonces el argumento es, pero es que la ilusión, ¿no?, de los niños, y es que, ¿cómo les vas a quitar esa ilusión de que los reyes les traen los regalos? Pero otra vez, estás justificando una mentira, algo que no es cierto. El razonamiento es, lo importante es que seas feliz. Y yo entiendo que obviamente las implicaciones a lo mejor son diferentes a otro tipo de filosofías, pero pueden ver cómo sutilmente justificamos el relativismo en nuestras vidas, y mucho tiene que ver con tradiciones y cosas culturales. En el matrimonio encontramos el relativismo cuando dos personas se divorcian y la razón que dan es, ya no nos amamos, ¿no? Entonces ya nos vamos a divorciar porque ya no nos amamos. ¿Y qué importa lo que sientes? Eso no es lo que te une con esa persona. Lo que te une con esa persona es un pacto que tú hiciste delante de Dios. Y entonces, esa es tu base, es cómo te sientes con respecto a la otra persona. Ahora,
No estoy diciendo que los sentimientos no son importantes, pero no son la base de nuestras vidas como cristianos. Hay un teólogo alemán que se llama Dietrich Bonhoeffer que escribió sobre el matrimonio. Él decía, no es el amor el que sustenta nuestro matrimonio, sino nuestro matrimonio el que sustenta nuestro amor. Porque él entendía que es el pacto de donde surge el amor, el verdadero amor. Primero viene un pacto y eso es lo que nos mantiene unidos y eso es lo que mantiene nuestro amor. Y ese es el tipo de convicción bíblica, una verdad absoluta y externa que va por encima de cómo nos sentimos. Y entonces, pues ven muchos ejemplos de esto. Cuando hablamos de evangelismo, por supuesto, va a ser súper común que se encuentren, como ya les decía, con el relativismo, porque van a encontrar gente que diga, todos los caminos llevan a Dios, así como todos los caminos llevan a Roma. Han escuchado esa frase, ¿no? Entonces, todos los caminos llevan a Dios. Y recuerdo un predicador, se llama David Platt, que estaba escuchando una vez y él decía que él estaba una vez en alguna parte del mundo donde estaban reunidos varios líderes de varias religiones y justamente había una montaña ahí a un lado de donde estaban y estos líderes estaban diciendo, mira, y había un rabino judío y había alguien que era hindú y alguien que era musulmán, creo, no sé, eran varias religiones. Y le decían a él, ¿ves esa montaña? Así es con las religiones. Dios está en la cima y cada quien estamos llegando por un lado diferente de la montaña. Y en ese momento él aprovechó para decirles, no, no es lo mismo. Porque justamente ustedes acaban de señalar por qué es que lo que ustedes creen es diferente a lo que yo creo. Y les dijo, el Dios en el que ustedes creen está arriba de la montaña esperando que ustedes lleguen allá arriba donde está Él. El Dios en el que yo creo bajó a donde yo estaba para encontrarme donde yo estaba. Y es una diferencia enorme, no es el mismo Dios. Y entonces pueden ver cómo sí podemos tener este tipo de conversaciones con personas que creen que todo es lo mismo y que realmente no importa lo que creas. No, sí importa porque algo es cierto y algo es falso. Y hacemos esto también inclusive en los mismos estudios bíblicos de la iglesia a veces, porque a veces estamos sentados ahí en un círculo y estamos leyendo un pasaje de la Biblia, que es el que estamos estudiando, y entonces, con buenas intenciones, pero preguntamos, ¿y el texto qué significa para ti? ¿No? Y vamos al que sigue, ¿el texto qué significa para ti? Y luego, ¿el texto qué significa para ti? Y recorremos todo el círculo y al final cada quien da su interpretación del texto. Ahora, puede ser algo genuino, puede ser algo cierto, pero tenemos que tener cuidado con las palabras que usamos, porque al final del día no importa lo que el texto significa para ti. Lo que importa es lo que el texto significa, ¿no? O sea, porque si no, si empezamos a usar ese tipo de lenguaje de qué significa para ti, entonces le estamos dando la prioridad, le estamos dando el peso a mi opinión, a mi preferencia, a mi manera de razonar las cosas. Y a veces eso puede estar completamente equivocado. Y ustedes lo saben, la Biblia se usa erróneamente todo el tiempo. No estamos buscando qué significa para nosotros el texto, estamos buscando qué significa el texto. Como cristianos, esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión, a estudiar la Biblia. ¿Qué significa lo que fue escrito? No lo que yo creo que significa, no lo que me gustaría que significara, sino lo que de hecho Dios estaba inspirando. ¿Cuál era el mensaje en realidad que estaba tratando de comunicar? Entonces, todo esto para solamente decir que creo que tenemos que estar conscientes que esta es la batalla que estamos peleando como iglesias, la batalla por la verdad. Y tenemos que confrontarla con amor y con humildad. Después de todo, el creer en verdad, una verdad absoluta, de hecho,
es lo más humilde que puedes hacer. ¿Se dan cuenta? La gente cree que es arrogante decir, hay una sola verdad, ¿no? Piensan que es arrogancia, pero de hecho es la mayor humildad posible, porque tú te estás sometiendo a la verdad de algo fuera de ti mismo, algo que te ha sido revelado, no algo que tú inventas, no algo que tú decides, no algo que tú opinas, sino algo más. Es la verdad relativa la que es arrogante. Lo que yo creo es lo que importa, lo que yo creo que es cierto es lo único que es cierto. Eso es verdadera arrogancia. No, tenemos que entender que justamente el someternos a una verdad nos obliga a estar en una posición de humildad, porque no somos nosotros, no es nuestra verdad. La iglesia no la inventó, a la iglesia le fue encomendada esta verdad, pero la iglesia no es la autora de la verdad. Y entonces tenemos que hacerlo con amor, con humildad, con inteligencia, mostrándole a la gente lo irracional de sus argumentos y de su manera de pensar sobre el mundo y la realidad que los rodea. A veces simplemente no han pensado que es incongruente su cosmovisión. Entonces, que Dios nos dé sabiduría para hablar con inteligencia y mostrar que a veces estás creyendo algo que, si lo piensas con cuidado, no tiene sentido. No es congruente. Y con convicciones claras, siendo congruentes con el testimonio de nuestras vidas. Si decimos creer en la verdad, tenemos que vivir la verdad. Y eso significa que si decimos que la Biblia es la palabra de Dios y que es cierta, entonces la gente tiene que ver que la vivimos con convicción, que realmente creemos que es cierta, no solamente que decimos que es cierta, sino que la vivimos. Y también tenemos que confrontar el relativismo con valor. Como dice 1 Tesalonicenses 2, Primera Tesalonicenses 2, 3 al 6, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. O sea, Pablo muestra cómo este era el deseo de su corazón, mostrar la verdad que él había recibido. Y no era un intento de engañar, ni un intento de aparecer como algo que no era, sino simplemente era mostrar lo que Dios es y había sido en su propia vida. Y por último, solo concluyo con esto. Creo que sí estoy en el tiempo, ¿verdad? Estoy haciendo mi cálculo mental aquí de cuánto tiempo tengo. Tenemos que confrontar el relativismo con el evangelio. Recuerden, este es el principio que Jesús estableció en Juan 8:32, ¿no? Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Es por eso que el evangelio es tan importante, porque el evangelio es la verdad. Y estamos proclamando lo que nosotros sabemos que es cierto y creemos que es cierto. Y lo que está en juego es nuestra libertad, la misma eternidad. Fuimos creados para conocer a Dios, fuimos creados para tener una relación con Dios, para vivir para su gloria. Y cuando buscas en cualquier otro lugar, en cualquier otro propósito, vas a encontrar esclavitud y vas a encontrar frustración en tu vida. Y la única solución a eso es la verdad que hemos conocido, que está en la palabra de Dios.
Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias, hermano Nathan. Y bueno, en esta noche queremos aprovechar ahí a Aposento y Cristiana si es que tuvieran alguna pregunta para nuestro hermano acerca de eso, porque hablando de relatividad y el cristianismo, honestamente es un confrontamiento muy grande hoy en día, ¿no? De cómo tener las condiciones bien claras en cuanto a predicar la verdad, ¿no? Esa batalla que hay. Así que tiene ahorita un tiempo de micrófono abierto para poder quizás tener una duda o pregunta. Y bueno, nuestro hermano Nathan, yo creo que va a estar con toda disposición de responderla. Y sí, ¿no? Así que adelante, chicos. Hermano Natán, Sí. no entendí muy bien qué es relatividad, o sea, lo googleé ahorita, pero no entiendo el concepto. Bueno, el relativismo asume que la verdad se forma por nuestra opinión. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. Estoy buscando a ver dónde está la persona, ¿no? Bueno, no sé dónde están, pero te doy un ejemplo que es, por ejemplo, si yo te dijera, el mejor color es el azul. Podríamos tener un debate sobre eso ahorita, ¿no? Ustedes, algunos dirían, no, el mejor color es, las niñas a lo mejor van a decir, no, es rosa o es morado, cada quien va a tener una opinión diferente. Y claro, porque eso es un concepto relativo, porque está basado en mi opinión, ¿sí? O sea, ese es el punto de lo que estamos diciendo cuando decimos una verdad relativa. Y entonces el problema es cuando eso lo llevamos a algo que no es una verdad relativa. Por ejemplo, la existencia de Dios. ¿Es la existencia de Dios un asunto de opinión o no? No es un asunto de opinión porque esa realidad no viene desde adentro de mí. El decir el mejor color es el color azul, sí es una verdad que viene de adentro, de mi personalidad, de mi manera de pensar. Pero el decir Dios existe o Dios no existe es como decir la ley de la gravedad existe o la ley de la gravedad no existe. No importa lo que yo crea, es una realidad fuera de mí, objetiva y externa. Entonces, no sé si eso ayuda a entender un poquito más la definición, pero el punto es, el relativismo puede cambiar. O sea, una verdad relativa puede ajustarse y puede cambiar dependiendo del momento, dependiendo de la situación, dependiendo de la persona. Y un ejemplo de eso, y ya no lo mencioné por falta de tiempo, pero ahorita ya me dieron más tiempo, entonces se los digo. La moralidad es algo que se ha relativizado mucho. Entonces, por ejemplo, se está hablando mucho del tema de identidad de género en todo el mundo ahorita, y en Bolivia también creo que es un tema que ustedes están enfrentando. Mi preferencia sexual o cómo me siento yo, si me siento hombre o mujer, ¿es eso realmente el factor determinante sobre mi identidad? ¿Quién soy? ¿Cómo me siento yo? ¿O hay una realidad externa que yo no puedo cambiar y que simplemente está ahí, ¿no? Entonces, este debate de la identidad de género o del homosexualismo y todo este tipo de cosas gira en torno al relativismo, que es lo que importa es cómo te sientes. No importa lo que sea bueno, lo que sea malo, lo que sea cierto, lo que sea falso, lo importante es lo que una persona siente dentro de sí, o sea, lo que es correcto para él. No sé si eso ayuda a aclarar la definición, pero eso es a lo que nos estamos enfrentando. Y yo diría que el moralismo es uno de esos temas que decimos, es que no importa cómo te sientes, Dios es el que determina esas cosas, si es bueno o es malo, no nosotros. Y eso lo hace una verdad absoluta y una verdad objetiva y externa. Si tú quitas a Dios de la ecuación, entonces no puede existir nada bueno y no puede existir nada malo porque no tienes ninguna autoridad moral que la determine. O sea, no hay
se vuelve un tema de opinión nada más. Tú decides lo que es bueno para ti, yo decido lo que es bueno para mí, y entonces cada quien está con sus propias opiniones. Nunca podríamos llegar a un consenso realmente si Dios no existiera y Dios no estuviera estableciendo leyes morales para el mundo. Y los cristianos somos los que más bases tenemos para decir esto es bueno, esto es malo. Alguien que no cree en Dios no tiene mucha base para decirlo, porque ¿cuál es? ¿Cuál es esa base? A mí se me hace malo. Esa es una buena base para determinar si algo es malo. Pues no. Entonces, no sé si eso ayuda a aclarar a qué nos referimos con relativismo. Eso es, en esencia, es cuando nuestras opiniones son el factor de más peso y de más influencia para determinar lo que es cierto para nosotros. Ya, gracias, sí. Sí, Entiendo. más o menos. Sí. Más o menos. Yo sé que son conceptos que suenan abstractos, pero en la práctica se van a encontrar con ellos todo el tiempo. Porque, como les decía, traté de darles varios ejemplos, pero es todo el tiempo se van a encontrar con relativismo en la sociedad. Sí. Ya, gracias, hermano. Gracias, Natán, por el tema también. Aprovecho de agradecer. Y quería hacer una pregunta. No sé, cuando uno está, por ejemplo, en la plaza o haciendo evangelismo personal, ¿qué preguntas podrías sugerir o qué frases podrías sugerir para comenzar una conversación con personas que sabemos que creen diferente? Y cuando notamos que hay una clara contradicción, digamos, entre nuestras opiniones, ¿qué preguntas o qué frases podemos utilizar de conexión de tal manera que las personas no se sientan atacadas, sino más bien como que sea un diálogo, ¿no? Bueno, tú dijiste una clave importante que es, ¿qué preguntas? Siempre y cuando tú estás haciendo preguntas, estás dejando abierto la conversación de una manera que, en primer lugar, tú controlas la conversación, pero en segundo lugar, estás mostrando que estás interesado en escuchar lo que la otra persona quiere decirte, que eso es muy importante. A veces pensamos en el evangelismo como yo voy a decirte lo que yo creo, ¿no? Y eso es el evangelismo. Y cuando encontramos, por ejemplo, en el libro de Hechos, las conversaciones que Pablo tenía y habla de cómo dialogaba y cómo discutía, y eran conversaciones, no eran nada más monólogos de parte de Pablo o predicaciones. Realmente sí, él buscaba cómo interactuar con la gente y creo que es importante, y Jesús hacía lo mismo, creo que es importante aprender a hacer preguntas. Y creo que esa es la mejor herramienta para conocer a la gente y para evangelizar. Porque recuerden, lo que tú quieres hacer es entender cómo piensa una persona. Entonces le puedes preguntar, ¿qué piensas sobre Dios? Explícame. Tú dime qué piensas sobre Dios. Debes tener alguna opinión sobre Dios. No, pues yo creo que es una fuerza. Empiezas a... Entonces, y de ahí te vas a otra pregunta. Bueno, y entonces, ¿por qué crees que hay orden en este mundo? ¿Y por qué crees que hay cosas como belleza, hermosura, amor? ¿De dónde salen esos conceptos? Y puedes hablar les puedes preguntar qué crees sobre la Biblia. ¿Crees que es un libro inspirado por Dios o nada más es un libro que escribieron varios hombres y que no tiene realmente ninguna autoridad? Y les preguntas eso, o sea, y normalmente van a tener una opinión sobre todo eso. Y entonces de eso se va generando una conversación. Y una vez que has hecho suficientes preguntas, ellos se sienten que los has escuchado, tú también los has escuchado al punto de entender bien cómo piensan y de entender su cosmovisión. Hay muchos factores que afectan cómo pensamos y cómo vemos el mundo. Entonces vale la pena tomarse el tiempo para tener ese tipo de conversaciones con la gente. Y una vez que pasas un tiempo así, te aseguro que ellos van a estar también dispuestos a escucharte a ti. Va a llegar el momento en que te van a preguntar a ti. Te van a decir, bueno, y tú dime qué crees tú entonces, ¿no? Sobre la Biblia. Tú ya me has preguntado qué creo yo sobre la Biblia, pues tú dime tú qué crees sobre la Biblia. Entonces tú ya tienes la oportunidad de decirle, mira, yo creo que, y no creo, la Biblia dice.
Y justo ese es el tema de la verdad, ¿no? O sea, no es que yo lo crea, en realidad es que esto es lo que está revelado y déjame decirte lo que dice y tú lo puedes aceptar o lo puedes rechazar, pero esto es la verdad que está revelada aquí. Y lo que está en juego es sumamente importante porque este libro está hablando de la eternidad, está hablando del propósito de nuestra existencia, de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Esas cosas han sido reveladas en este libro y no vas a encontrar respuestas en ningún otro lugar. O tú dime dónde. Yo no he encontrado otro lugar que me dé respuestas sobre eso. Y entonces empiezas a tener una conversación que llega a algún lugar porque es una conversación. Pero creo que como cristianos hemos perdido la paciencia y hemos perdido la habilidad para escuchar y para preguntar a gente que no está de acuerdo con nosotros. Y creo que esa es la clave para poder tener una conversación amigable y donde la gente esté dispuesta a escuchar el evangelio. Claro, hay un factor que es el factor obviamente del Espíritu Santo, que es el que trabaja en el corazón de las personas. Y ese realmente al final es el factor más importante. Pero Dios nos usa a nosotros y Dios quiere que pensemos estas cosas y razonemos cómo es que queremos compartir nuestra fe. Eso es a lo que nos anima Pedro en 1 Pedro 3:15, ¿no? Estén preparados para dar defensa de la fe, de la esperanza que hay en ustedes, a todos los que les pregunten sobre la esperanza que hay en ustedes. Entonces, eso, estar preparado significa pensar de antemano, estudiar, leer, estar seguro de lo que queremos decir, sobre qué creemos, y Dios lo usa, ¿no? Pero bueno, eso es, a lo mejor les da algunas ideas. No sé si hay otra pregunta, pero... Muchas gracias, hermano. Yo no tengo pregunta, pero quiero compartir que hoy por primera vez, ¿no? Como que se me ha quitado un peso de encima con la... Siempre me sentí culpable de tener la verdad absoluta y la acusación de arrogancia. La verdad que me la creí y hoy en la noche, gracias Natán por compartir, me ha abierto los ojos que realmente se necesita la humildad para aceptar que hay una verdad absoluta y que es todo lo contrario. Lo otro es la arrogancia y no lo había yo visto así y gracias por compartir eso. Sí, gracias a Dios, Andrés. Bien, hermano Nathan, muchas gracias por compartir con nosotros y antes de terminar este tiempo, pues cantemos una canción, Amor sin condición, titula esta alabanza. Y bueno, una vez más agradecerte, hermano. El tema es muy desafiante, ¿no? Honestamente, y Andrés comparte igual una de sus experiencias que vive aquí en Camiri y bueno, a muchos aclaró. Gracias. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre.
en tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Bien. Antes de despedirnos, ¿qué les parece si oramos a Dios por darnos la oportunidad de exponer una vez más la palabra y aclarar ciertas dudas que quizás hay en nuestra vida? Y bueno, Ren, si puedes despedirnos en oración, por favor. Bien, oremos y demos gracias al Señor también por este tiempo. Padre amado, te damos gracias porque en tu voluntad, incluso por este medio, podemos congregarnos para poder escuchar tu voz. Saber, Señor, que debemos prepararnos para poder predicar tu verdad, Señor, y mostrarla con nuestras vidas. Señor, ayúdanos a poder meditar en esto que hemos escuchado hoy y que podamos aplicarlo con las personas que están más allegadas a nosotros y quizás podemos abrir temas de conversación que lleven, Señor, a doblar rodillas para ti. Gracias por este tiempo, en el nombre precioso del Señor Jesucristo.